Y pues tenemos en pantalla lo que vamos a ver en esta sesión, que es la programación del lenguaje Arduino. Ya habíamos comentado anteriormente que este lenguaje tiene mucha similitud al lenguaje C o al lenguaje C++. Ustedes pues ya tienen cierta noción de algunos lenguajes que hoy pues ya están manejando con otros docentes. Vemos la historia de este lenguaje que está enfocado a la programación de la tarjeta o del microcontrolador Arduino. Nos dice que este lenguaje es muy similar al C++, aunque en esta IDE pues también podemos poner otro tipo de código perteneciente a otro lenguaje. ¿Qué es lo que nos interesa en sí? Es comprender la sintaxis en sí de la programación, esquema, cómo va la programación como tal y los bloques que la conforman. Aquí tienen en pantalla la estructura básica del lenguaje de programación. Se le atribuye como lenguaje de programación Arduino dado que es una IDE de desarrollo creada específicamente para esta tarjeta. Nos dice que la estructura pues es bastante simple y se compone de al menos dos partes. Aquí podemos ver que tenemos en primera instancia, tenemos el apartado de la declaración de variables. En este apartado también vamos a poder invocar a las librerías que queremos utilizar o que vamos a utilizar dentro del código. Ustedes pues ya saben el concepto de librería. Cada librería igual pues tiene por ahí las funciones y variables que utiliza de manera interna. Seguidamente tenemos el apartado del void o el void setup. El setup. Aquí nos indica en este pequeño ejemplo que les tengo puesto. En este apartado se van a poner las configuraciones iniciales. Pueden ser la inicialización de las variables en sí. Y después tenemos el tercer apartado que es el void loop. En este caso sería las instrucciones que se van a estar loopeando o se van a estar ejecutando en modo bucle. Ahí pues ya ven que tienen en el ejemplo pues te dice que las instrucciones, ahí tenemos igual la parte del código comentado. Ahora vamos a ir viendo poco a poco cada una de estas partes a más detalle. Ustedes ya saben propiamente el concepto de algoritmo, lo vienen estudiando desde el primer cuatrimestre tal cual. Sabemos que el algoritmo como tal es una serie de pasos a seguir para lograr un cometido, ¿no? Nos dice ahí que el algoritmo es un conjunto de instrucciones detalladas, paso a paso para la resolución de un problema o para completar una tarea, ¿no? Aquí tenemos el pequeño algoritmo de cómo se enciende un LED o cómo hacer que parpadee un LED. Y vemos que pues los pasos seguían, aquí nos indica, ¿no? Esta tarea posee los pasos siguientes, que es encender el LED, esperar, apagar el LED, esperar. Simplemente es una secuencia de parpadeo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo pasaríamos a código y todo ese tema? Aquí tienen pues la simplificación, ¿no? De la secuencia de este algoritmo y realmente vemos que es un bucle, ¿no? Solo enciende, espera, apaga. Enciende, espera y apaga. Y pues es un ejemplo práctico de cómo funciona el bucle, ¿no? Y en este caso en Arduino no es la diferencia. Funciona igual que muchos lenguajes. La declaración de variables, pues igual tenemos que tener en cuenta, ya ustedes conocen diversos tipos de variables. Aquí pues se define igual que en los otros lenguajes. Te dice que una variable es la manera de codificar, representar y almacenar un valor dentro de un programa y así facilitar su manipulación. Estas se almacenan en la memoria del microcontrolador. Recordemos que también nuestro ESP8266 tiene una memoria interna. En este caso, pues te habla mucho de Arduino, pero pues vamos a aplicarlo al Node MCU que estamos manejando. Aquí tenemos un ejemplo de la declaración de una variable. La variable A, la estamos diciendo que va a ser de tipo byte y le estamos asignando ya un valor definido, que en este caso es 5. Y pues tenemos ahí el famoso punto y coma que a muchos después nos da dolor de cabeza, ¿no? Aquí tenemos en pantalla una tabla
los tipos de variables o los tipos de datos más bien más comunes en Arduino, que ahí tenemos el booleano. El booleano, pues ya saben ustedes que puede almacenar un tipo de valor lógico, es true or false, es verdadero o falso, uno y cero. Nos puede servir mucho para crear banderas en el momento de programar, utilizar timers, utilizar otras condiciones en sí. Luego tenemos el byte, el carácter, el char, integer o el entero en sí. Tenemos el word, long, que son, al igual que el string, perdón, son variables de tipo texto que te almacenan cadenas de texto en sí, de diferente longitud. Tenemos el flotante también. Y tenemos un tipo de datos, el arreglo, me imagino que ya lo han manejado en diferentes lenguajes. Lo estamos viendo de manera superficial, tal vez si lo quieren ver así, sobre la estructura general. Les voy a compartir un archivo PDF ya más a fondo sobre la programación de Arduino. Y pues vamos a ver ahorita, antes de finalizar la clase, que Arduino nos facilita mucho al darnos ejemplos de manipulación de cada tipo de sensor, ¿no? Ahí obviamente para adaptarlos a nuestros proyectos podemos escribirlos desde cero o utilizar un ejemplo ya creado y modificarlo y adaptarlo a nuestras necesidades, ¿no? Siguiendo con el tema de las variables, pues aquí tenemos tres tipos de declaración en sí. Ahí tenemos la variable pin, es un integer. La primer ejemplo, pues vemos que no tiene un valor asignado, ¿no? Pero sí necesitamos la variable para utilizarlo dentro de nuestro programa. En la segunda línea vemos que es siempre integer, es pin, pero ahí ya tiene un valor asignado. Ya tiene el valor 5 asignado, ¿no? Y en la tercera, pues vemos que ya es la forma de declarar un arreglo, es tal y cual lo utilizan en otros lenguajes de programación, utilizando los corchetes, ¿no? Ahí pues tenemos, por ejemplo, siempre es integer, spins, pues los corchetes tienen, digamos, el número 3 que es el número de espacios que contiene este arreglo, ¿no? Realmente no es complicado, dado que pues ustedes igual ya tienen la ventaja de que ya utilizan otros lenguajes de programación y pues se les va a facilitar entender el código de Arduino, ¿no? En el tema de funciones, también han utilizado funciones en los programas que han estado haciendo hasta el momento. Ahí nada más para recapitular, te dice que la función es un bloque de código que tiene un conjunto de instrucciones que realizan una tarea específica. Aquí en Arduino pues ya tenemos librerías definidas que vamos instalando en nuestra IDE de desarrollo, que tienen ciertas funciones obviamente ya predefinidas, pero también ustedes pueden crear sus propias funciones acorde a lo que necesiten. Dice, estas instrucciones son ejecutadas cuando la función es invocada dentro del programa principal. En el ejemplo que tengo aquí, pues tenemos la función parámetros. La instrucción parámetros, pues tiene, digamos, dos líneas que serían dos instrucciones o dos bloques de código. Otro aspecto fundamental, bueno, el uso en la sintaxis general, pues tenemos que tener, como en cualquier lenguaje, tener muy en cuenta, digamos, el uso de las llaves, el uso del punto y coma. Esto pues no está nada diferente de lo que ustedes ya conocen, ¿no? Les comenté al inicio que es muy apegado al lenguaje C++, pues utiliza los mismos, en la misma sintaxis propiamente, ¿no? Nada más vamos a tener en cuenta los corchetes, las llaves, el punto y coma, el doble slash o la diagonal como le conocemos aquí. La diagonal pues simplemente nos permite igual hacer comentarios, ¿no? O comentar propiamente una parte del código. Y bueno, ya pasando al código como tal, aquí tengo un pequeño ejemplo de Blink. Recuerden que la clase pasada vimos que vamos a estar utilizando Blink o la app de Blink para pues interactuar directamente con los sensores que vamos a estar manejando. Aquí vemos que la primera sección donde tenemos el include, vemos que tenemos los archivos .h,
que representan las librerías. En este ejemplo tenemos la librería del ESP8266 Wi-Fi .h y la librería Blink Simple ESP8266. Ahí estamos incluyendo dos librerías. Luego vemos que tenemos una variable, un arreglo de tipo char. Dice, bueno, entre comillas, se le va a ingresar el token de autentificación. Yo les puse este ejemplo porque es un ejemplo práctico que vamos a estar utilizando en el siguiente cuatrimestre, en donde, digamos, hay que identificar las partes esenciales, ¿no? Después vemos que tenemos otros dos valores char, o tenemos declarado dos variables, el SSID y el pass o el password. Estos hacen referencia a nuestra red. Si lo ven ahí, pues dice your network name, es el nombre de tu red, y tu password. Esos tres datos, tanto el nombre de tu red, el password y el token, recuerden que el token se los va a generar la aplicación Blink al momento de crear su proyecto dentro de la app. Y después pues ya tenemos los dos apartados. Tenemos el void setup. Ahí vemos que dice inicializar el serial a 9600 baudios. Y después, aquí está algo importante. Este código es como que un código estándar. El blink.begin es iníciame la aplicación de Blink. Este, y obviamente después en el void loop o el que va a estar repitiendo cíclicamente es lo que esté haciendo Blink. Aquí Blink nos va a optimizar y nos va a ayudar a que no tengamos que escribir tanto código, ¿no? Desde que programemos nuestra app con los sensores que estemos utilizando, vamos a programar, por ejemplo, nuestras salidas digitales o análogas o virtuales. Blink hace, digamos, mucho trabajo por nosotros, inclusive en la parte del código. Entonces, prácticamente la ventaja de utilizar Blink es que nuestro dispositivo o nuestra placa de desarrollo, en este caso la Node MCU, va a tener corriendo en su memoria mucho menos instrucciones. Todo lo hace, el procesamiento lo hace la plataforma de Blink. Acá tenemos ahora en pantalla em, otro ejemplo de código. También tenemos en la parte superior las bibliotecas o librerías que estamos utilizando. Y ahí tenemos una un poquito más importante, vamos a decir algo diferente a la anterior. Tenemos la librería, por ejemplo, ethernet.h, y la que me llama la atención es la de servo.h. Ya vimos que es un servomotor. Aquí tenemos un ejemplo de cómo mover un servomotor. Ya tenemos la declaración después de la variable autentificación, vamos a llamarla así, en donde tenemos que pegar nuestro token generado por la app. Después declaramos una variable servo, ya utilizando el tipo va a ser servo. Ya estamos metiendo un tipo más de datos porque pues, lo incluye la librería servo.h. Y después le voy a indicar con el blink.write, es escribir. Va a estar corriendo, si lo vemos abajito en el void loop, tenemos blink.run, siempre se va a estar ejecutando de manera cíclica el blink. Y al decirle blink.write, yo voy a escribir en el puerto virtual número 3. Ya cuando veamos, digamos, más a fondo, vamos a ir entendiendo estos conceptos de una mejor manera, ¿no? Ahorita solo estamos como que leyendo un poquito el código, ¿no? Y pues ya después pongo la instrucción servo.write, le pongo los parámetros, en cuántos grados yo lo voy a mover. Y eso lo estoy poniendo en el void setup, en donde vuelvo a lo mismo, inicializo el puerto serial y después le digo la autentificación, me autentifico y después le digo que el servo lo va a mover 9 grados. Este es un ejemplo sencillo, ¿no? En general, si se dan cuenta, el código como tal no es un código complicado para instrucciones simples, ¿no? No es lo mismo mover un servo a estar moviendo 6, 7 servos de manera simultánea, hacer que estos trabajen de manera coordinada. Por ejemplo, quiero hacer un proyecto de tener una mano, o sí, una mano como tal, que lo controlen 5 servos o 4 servos y que estos se muevan de manera coordinada para agarrar un vaso, ¿no? Un ejemplo.
Entonces, en general, chavos, la clase de hoy era para explicar la sintaxis del código de Arduino. Les voy a compartir el archivo en sí y en este PDF que les voy a compartir igual ahorita en el grupo de WhatsApp, les tengo puestos los enlaces principales. Aquí tenemos uno muy importante. Esta página de examples.blinkcc nos va a permitir pues acceder a ejemplos generales de esta plataforma. Esta página de Blink nos permite preconfigurar nuestro código, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos las opciones. Me dice qué tablero voy a utilizar. Aquí tenemos, podemos elegir el Node MCU y qué tipo de conexión. Aquí tenemos, puede ser SSL o el Wi-Fi tradicional. Y aquí si ya me generó mi token, digamos que este es mi token, yo puedo generar de manera automática mi código. Y aquí puedo elegir qué es lo que voy a hacer. Enviar datos, obtener datos, mover un servo, mover un peer virtual o leerlo más bien, enviar un email. eh, Vaya, nos da una serie de ejemplos en sí que podemos, digamos, analizar. El DHT11 también lo vamos a utilizar. Y aquí pues nos pone, por ejemplo, no sé, vamos a elegir uno al azar, el del email. Y aquí se me genera el código. Ojo, pues tenemos que instalar, como vimos en la clase anterior, la librería Blink. Acá, si se dan cuenta, ya me incluyó lo que yo le indiqué que es mi token. Ya se le asignó a la variable AUTH o autenticación. Solo faltaría que yo le reemplace el nombre de mi red y el password de esta. Y en teoría, pues ya me va a permitir mediante un botón, cuando yo presione el botón, enviar un correo a la dirección que yo le ponga, ¿no? Esto es un ejemplo sencillo. Podemos bajar nuestro código, ejemplo eh, ya lo tenemos copiado y pegarlo en nuestra IDE de Arduino, ¿no? Pues chavos, voy a finalizar esta grabación para compartirlos. Ahorita estoy con ustedes en Google Meet para comentar acerca de las tareas y todo.